Bueno, en la pecera hablamos muchísimo de conflictos, de guerras y de todo tipo de cuestiones geopolíticas que al final tienen una urgencia muy grande y es verdad que afectan de una forma directa o indirecta a todo el mundo. No obstante, si hay algo que es urgente y que quizás no solemos hablar mucho de ello aquí en la pecera, es precisamente el tema del cambio climático. Por eso hoy vamos a hablar de la COP30, ¿vale? Y es que el corazón de la Amazonía brasileña se va a convertir en el escenario de una de las citas más importantes del año, la Conferencia Mundial sobre el Cambio Climático, que va a reunir en Belém a delegaciones de más de 100 países. Las Naciones Unidas ha definido como un punto de inflexión esta conferencia, y es que es momento en el que los gobiernos tienen que demostrar con hechos que todavía creen en los acuerdos de París y en la posibilidad de frenar el calentamiento global. 10 años después de aquellos acuerdos históricos, los acuerdos de París, el planeta atraviesa un momento crítico porque en 2024 la temperatura media mundial superó por primera vez el umbral de 1,5 grados sobre los niveles preindustriales. Es el límite que, bueno, desde la ciencia se considera como el punto de no retorno. Pero el desafío de la COP30 este año va bastante más lejos y es que todo se está produciendo en un clima político bastante enrarecido. Recordamos que desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, Estados Unidos se salió de los acuerdos de París y además cabe recordar que Estados Unidos es el segundo país que más gases de efecto invernadero emite del mundo. Por su parte, la Unión Europea ha presentado nuevos objetivos, pero son menos ambiciosos de lo que se esperaba. Y China, que es responsable de 1/3 de las emisiones globales, anunció una reducción de solo entre un 7 y un 10% para 2035, lo cual es un avance insuficiente, pero es verdad que, bueno, Pekín sí que suele superar sus propias metas. Brasil, junto con otros países del sur global, busca construir una voz común que pueda defender esa transición ecológica más justa y también más financiación para las naciones en desarrollo. Brasil, por supuesto, tiene muchísimo que ofrecer. Abundancia de recursos renovables, biodiversidad y experiencia en energías limpias. Pero más allá de lo que Brasil le puede aportar al mundo, la realidad es que el mundo está bastante lejos de hacer los deberes, porque para 2030 tendrían que reducirse 31 gigatoneladas de gases de efecto invernadero y vamos a lograr reducir unas 2. Así que la cosa está bastante fea por ese lado. En Belém se revisarán los compromisos nacionales y se intentará definir un plan para inmovilizar 1,3 billones de dólares anuales en financiación climática hasta 2035. Ahora yo planteo una cuestión que es: ¿por qué son los países del sur global los que intentan construir una voz común ante este problema? ¿Puede ser que afecte más? Pues la realidad es que el cambio climático afecta a todos los países, pero no de la misma manera. Porque al final los más vulnerables son aquellos que paradójicamente menos han contribuido a causarlo, que son los países pobres o en desarrollo, situados en regiones tropicales o costeras. Vamos, estamos hablando del sur global. ¿Por qué? Pues porque tienen menos recursos para adaptarse a fenómenos que son cada vez más extremos. Por ejemplo, en África subsahariana los efectos ya son visibles: sequías prolongadas, pérdidas de cosechas y desplazamientos forzados por falta de agua. Súper importante aquí esa deforestación que hemos ido viendo en la región del Sahel y que ha llevado también a una desertización que al final afecta mucho y de forma muy clara a los fenómenos migratorios que están ocurriendo allí, por no hablar de lo que ya comentábamos en el programa de ayer, de toda la violencia que se está propiciando a partir de las juntas del conflicto entre las juntas militares y entre el yihadismo, ¿no? Esto ocurre en países como Níger o como Chad, pero luego también lo que hablo de este tema de la falta de agua ocurre en países como Etiopía, que se están intentando poner las pilas con esa gran presa del renacimiento etíope y con otras presas que están haciendo en el Nilo Azul y en el Nilo Blanco, o también países como Mozambique, que están enfrentando crisis alimentarias recurrentes agravadas por el aumento de las temperaturas y por esa desertificación de la que hablamos. ¿Qué más tenemos? Pues por ejemplo en Asia del Sur el cambio climático amenaza la vida de cientos de millones de personas. Bangladesh sufre inundaciones cíclicas y la subida del nivel del mar podría dejar zonas enteras inhabitables. En India y en Pakistán padecen olas de calor que ya superan los 50 grados.
Filipinas o Vietnam están cada vez más expuestos a tifones devastadores. En fin, hay un montón de países que ya están empezando a sufrir claramente las consecuencias del cambio climático, por no hablar de los pequeños países del Pacífico, esas islas que muchas de ellas, se me ocurre por ejemplo el caso de Tuvalu, tienen un futuro muy muy complicado. Pero además también está América Latina. Allí los riesgos son distintos, pero también son bastante serios. Centroamérica, por ejemplo, afronta temporadas de huracanes muy intensas, lo estamos viendo de hecho justo ahora, y también la pérdida del suelo agrícola, y en el Caribe el aumento del nivel del mar amenaza la existencia de varios países isleños también, ¿no? Como ocurre en esos países del Pacífico. Por la parte de Sudamérica, el riesgo más grande es el que comentamos, que es que la Amazonía corre el riesgo de alcanzar un punto de no retorno, y mientras que los Andes pierden sus glaciares. Esto es una fuente vital de agua para millones de personas, y también la Amazonía es una fuente vital de oxígeno y regula también el transporte de ese vapor de agua tan necesario en el continente sur. Y es verdad que los países ricos pues también se ven afectados por todo esto, pero tienen más formas de paliar cómo puede afectar a la vida de las personas de forma, digamos, más rápida o directa, ¿no? Aún así, en Europa, las olas de calor y los incendios, ya lo hemos visto este verano, son cada vez más frecuentes e intensos. En Estados Unidos también aumentan los huracanes, las sequías y los incendios forestales. Y en Australia, las temperaturas extremas y los incendios masivos se han vuelto casi anuales. En resumen, el cambio climático afecta a todos, pero golpea con más fuerza a los países menos preparados. Yo creo que aquí en la pecera no tenemos ningún negacionista del cambio climático, pero bueno, por si lo hubiese, recordar que los cambios climáticos son naturales, pero el cambio climático que estamos viviendo actualmente tiene un efecto antrópico, es decir, producido por el hombre, muy fuerte. Esto es algo que es un consenso científico y que tampoco merece mucho la pena discutir, porque la verdad es que es darle alas a posturas negacionistas que, bueno, que no tienen mucho sentido aceptarlas, ¿no? Más allá de eso, vamos a hablar también de algo que está muy relacionado con este cambio climático, con esta crisis climática o incluso crisis ecológica, que son las tierras raras. Ya sabéis que hablamos mucho aquí de las tierras raras, esos elementos tan interesantes, de los que, por cierto, vamos a sacar un vídeo hoy. De hecho, voy a dejar el link en la descripción en Memorias de Dolly, porque vamos a hablar de las tierras raras, pero de una forma que no solemos hablar normalmente. Siempre hablamos de la parte más económica o de la parte más geopolítica, pero hoy vamos a explicarlas desde un punto de vista científico, ¿no? Vamos a irnos a la tabla periódica, vamos a repasar la química de la ESO, y vamos a hablar un poquito de por qué estas tierras raras son especiales, ¿vale? Como decía, las tierras raras están profundamente conectadas con el cambio climático, con la crisis ecológica y con la transición energética. ¿Por qué? Pues porque en realidad son el corazón de esta transición energética. Se busca precisamente frenar el cambio climático, pero existe una pequeña paradoja con ellas, o una gran paradoja realmente, que es que extraer tierras raras no es una actividad limpia. Su minería y procesamiento genera grandes cantidades de residuos tóxicos y radiactivos, y además contaminan el agua y destruyen ecosistemas. En China, que ya sabéis que controla más del 60% de la producción mundial, China tiene un poco como en el Monopoly cuando tenías las casillas de las gasolineras, de las energéticas, todo esto, pues con las tierras raras es un poquito lo mismo. Allí muchas zonas mineras han quedado arrasadas por los vertidos químicos. Entonces es un poco extraño porque estamos intentando salvar el planeta de combustibles fósiles, pero usando métodos que es verdad que causan daños ambientales. A pesar de todo esto, las tierras raras son elementos indispensables, son absolutamente necesarios para fabricar tecnologías verdes, ¿vale? Estamos hablando de motores de coches eléctricos, de turbinas eólicas, de baterías recargables, paneles solares, imanes, componentes electrónicos. Sin ellos, el mundo no podría llegar a reducir esa dependencia del petróleo o del gas o del carbón o de cualquier fuente no renovable. Y por eso, a medida que los países se comprometen a reducir las emisiones de carbono, la demanda de tierras raras pues se ha disparado. De hecho, la Agencia Internacional de la Energía estima que para cumplir los objetivos del ya mencionado Acuerdo de París, la demanda global de minerales críticos podría multiplicarse por 6 antes de 2040. Vamos, que las necesitamos sí o sí.
Además, la concentración del mercado en pocos actores hace que sea un sector muy vulnerable. Ya decimos que es que China controla no solo la explotación, sino el refinamiento de estas tierras raras a una escala prácticamente monopolista, ¿no? Así como antes el poder energético estaba en manos de los productores de petróleo, ahora va a ocurrir que esto se va a desplazar hacia los que controlan las materias primas del futuro. Y esto, pues evidentemente, genera ciertas tensiones geopolíticas, como las disputas entre China, Estados Unidos o Japón. Y de esto, precisamente, de estas disputas, os voy a hablar ahora mismo, pero no desde el punto que solemos hablar normalmente. Siempre hablamos de Estados Unidos y China, pero hoy vamos a hablar de Japón y de Estados Unidos, ¿vale? Bueno, el otro día os comentábamos aquí en la pecera la noticia de que ha habido una tregua comercial entre Estados Unidos y China respecto a las tierras raras, respecto a la exportación de tierras raras por parte de China. También se han aplazado los aranceles de Estados Unidos, que le iba a poner Estados Unidos a China, del 100%. Y la cuestión es que, bueno, dentro de toda esta gran guerra comercial entre las grandes potencias económicas, también hay otros actores que están intentando meterse en el juego. Uno de estos actores es precisamente Japón, que ha dado un paso estratégico en su carrera por asegurar estos recursos minerales tan críticos de los que estamos hablando. Y es que la primera ministra de Japón, la nueva primera ministra, Sanae Takaichi, ha anunciado que su país va a trabajar junto con Estados Unidos para explorar nuevas formas de cooperación en la extracción de minerales en un sitio muy concreto, que es la isla de Minamitori, ¿vale? Es un punto remoto en el Pacífico que podría convertirse en una de las mayores reservas de tierras raras. Minamitori es una isla coralina situada a unos 1.900 kilómetros al sureste de Tokio, está bastante lejos, pero está en la zona exclusiva económica de Japón y se ha vuelto algo muy interesante para el futuro tecnológico del país, ¿no? En sus fondos marinos, a profundidades de entre 5 a 6 kilómetros, se encuentran lodos ricos en neodimio, en disprosio y en otros elementos esenciales para fabricar motores eléctricos o baterías y dispositivos electrónicos. Según las prospecciones, las reservas serían lo bastante grandes como para abastecer la demanda mundial durante décadas incluso. La cooperación con Estados Unidos no es casual, y es que Washington busca reducir su dependencia de China, ¿no?, que domina el mercado global, como ya hemos comentado, y controla el refinado. Para Tokio esta alianza representa una oportunidad muy grande, y es que podría así asegurar su autonomía tecnológica y reforzar el papel de esa alianza estratégica que tienen en el Indo-Pacífico. Sin embargo, el proyecto tiene un pero muy grande. ¿Por qué? Porque, bueno, una cosa es que las prospecciones puedan hablar o puedan darte información sobre lugares donde tengas recursos, y otra cosa es extraer minerales a esas profundidades, que requiere tecnologías de perforación súper avanzadas y una manipulación submarina que realmente todavía estaría en desarrollo. Además, también todo esto no está exento de un daño ambiental y se requerirían protocolos muy estrictos para evitar estos daños en un ecosistema que todavía no está explorado. Desde el mundo científico se advierte que los fondos oceánicos, pues al final actúan como sumideros de carbono, ¿vale? Y como también refugios de biodiversidad. Y al final la explotación sin control puede tener consecuencias en el ámbito global. Y bueno, desde Japón nos vamos a ir a un sitio del que no hablamos mucho, que es Barcelona. Bueno, nos vamos a ir a dos sitios. Nos vamos a ir primero a Barcelona y luego al Congo. Y os preguntaréis, ¿qué narices relaciona ahora mismo a Barcelona con la República Democrática del Congo, con la RDC? Pues os lo voy a contar ahora mismo. Resulta que ha habido un acuerdo entre la RDC y el Fútbol Club Barcelona, un acuerdo valorado en 50 millonazos de euros, que forma parte de una estrategia que mezcla deporte, imagen y política, una campaña que se llama Visit Congo, ¿vale? Visita el Congo, para promover el turismo en un país donde el turismo apenas existe. Toda esta información, por cierto, la he sacado de una cuenta de Twitter que nos gusta mucho aquí. Siempre nos pedís información, siempre nos pedís que os digamos de dónde sacamos la información. Y Néstor Siurana, ya le hemos citado varias veces, lo recomiendo absolutamente, iros a X y seguidle, porque hace un trabajo maravilloso, sobre todo informando de la geopolítica de distintos países africanos, de la economía y de los recursos de distintos países africanos. Es una pasada, ¿vale? Así que os lo recomiendo. Pero bueno, volvemos a esta noticia sobre el Fútbol Club Barcelona.
donde se plantea promover el turismo en un país, ya os digo, donde, bueno, ¿qué turismo puede haber en la República Democrática del Congo? Sobre el papel, el objetivo real es mejorar la percepción internacional de la RDC y atraer inversiones, pero en la práctica, pues, bueno, ya sabéis cómo se puede ver esto, ¿no? Como se dice mucho aquí en la pecera, es verdad que las inversiones dependen de la seguridad tanto física como jurídica y no sé yo si la RDC tiene mucho de esto. Esto yo creo que hay muchas personas que lo han visto como un intento de blanqueamiento deportivo, y es que esto es una tendencia creciente en la que los gobiernos utilizan clubes de fútbol europeos o de otros deportes, sobre todo gobiernos un poco chungos, para mejorar su reputación ante el mundo. El caso recuerda, de hecho, a las campañas de Visit Rwanda, que patrocinaron al Arsenal y al PSG y también al Bayern de Múnich. Pero en el Congo el contraste entre la imagen que se busca proyectar y la realidad cotidiana es bastante bestia, ¿no? Y para que os hagáis una idea del tipo de país que está publicitando el Fútbol Club Barcelona a nivel turístico, os voy a hablar de Kinshasa. Es su capital, la capital de la RDC, y allí el sistema de gestión de residuos es prácticamente inexistente. Cuando llueve, las calles se convierten en torrentes de basura, y cuando deja de llover, el hedor y la insalubridad hacen la vida casi irrespirable. Los desechos hospitalarios se mezclan con los domésticos, los ríos sirven de vertederos improvisados, y el acceso al agua potable y la electricidad es irregular incluso en los barrios más poblados. A todo esto se suma la inseguridad crónica que vive el país. Ya os hemos hablado mucho de estos enfrentamientos que hay en el este, en la región de Kivu también, donde el ejército y los grupos armados, grupos como el M23, buscan controlar el coltán, el oro y el cobalto, y siguen desplazando a cientos de miles de personas. Todos estos minerales, por cierto, ya sabéis que son esenciales para mantener la cadena de producción que sostiene al occidente tecnológico. En la RDC es al final un país donde el suelo es una riqueza incalculable, pero hay una población empobrecida hasta el límite, y la paradoja es bastante grande, porque estamos hablando de un país que concentra recursos y minerales valiosísimos que son esenciales para esto que hemos hablado, los teléfonos, las baterías, etcétera, pero donde los ciudadanos no disfrutan de servicios básicos, ni estabilidad política. Por eso el acuerdo entre el Fútbol Club Barcelona y la RDC es tan polémico, porque mientras el país aparece en las camisetas de uno de los clubes más importantes del mundo, la realidad sobre el terreno que se ve allí es bastante distinta. Pero aquí hablamos mucho de algo que es el soft power y cómo se utiliza el poder del fútbol como una herramienta diplomática. En un mundo donde la reputación al final es moneda de cambio, pues los clubes se han ido convirtiendo en embajadas de soft power. Esto lo hemos visto en un montón de ocasiones, ¿no? Lo hemos visto, por ejemplo, con el Mundial de Qatar, lo vemos también con los equipos emiratíes o con los equipos de Arabia Saudí, y al final el Barça es que hay que tener en cuenta que no solo vende goles y camisetas, y es que vende presencia e influencia y también una visibilidad que puede hacer que la opinión pública de un país pueda llegar a cambiar. Otra herramienta más de soft power, pero en este caso podemos ver como un país un país tan complicado y en el que hay tanta inseguridad como la República Democrática del Congo, pues también puede contar con el apoyo de los grandes clubes. En fin, creo que nos ha quedado una sección de noticias bastante hilada entre sí. Hemos hablado mucho de cambio climático, de los recursos y de cómo esos recursos al final se relacionan con países del sur global que tienen unas condiciones de desarrollo muy complicadas. Dicho esto, creo que el lunes tendremos otra sorpresita más. No estoy seguro de si va a ser realmente el lunes cuando lo anunciaremos, pero esperaos cosas, ¿vale? Por la parte de la pecera de memorias. Y vamos a irnos con la sección de la peciencia, que hace mucho que no la hago y tenía muchas ganas de que me diese Borja esta oportunidad, que hace mucho que es verdad que no hacemos secciones porque tenemos tantas preguntas en el anzuelo que casi que no las necesitamos, las secciones, porque es que hacéis preguntas súper interesantes que ya son secciones de por sí. Dicho esto, vamos a ir a una peciencia a hablar sobre ese lince que han pillado, ese lince blanco que todo el mundo dice, pero vamos a ver, ¿esto de dónde ha salido? ¿Qué especie es esta? Así que os lo voy a contar, ¿vale? Venga, vamos.